Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicados en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Antes de emprender nuestro recorrido noticioso habitual, tenemos que ratificar la información. Se está produciendo, se está iniciando apenas el mega concierto de, nos dice por acá Ivona, gracias a Dios que terminó la cadena para ver tu programa. Bueno, en eso estamos todos los venezolanos, pues, sacándole el cuerpo a los abusos. Sí, abuso. Esas cadenas, el abuso de ese recurso, sobre todo por un régimen que como este controla, bueno, el 80% del aparato comunicacional del país. Entonces, que además imponga cadenas, claro que es un exabrupto. Pero bueno, decía, vamos a hablar de buenas noticias. Giordano Di Marzo, ¿no?, está dando un mega concierto hoy en Caracas, hoy en Chacao, en la Plaza Altamira. Eso ha originado el cierre de la autopista, de la avenida Francisco de Miranda, en ambos sentidos, por supuesto. La tarima está en la avenida Francisco de Miranda en sentido oeste-este, pero la gente, bueno, se extiende desde la tarima hasta arriba, mucho más arriba de la Plaza Francia. Es una importante multitud que está allí y les confieso, cuando venía hacia la radio, la cantidad de gente caminando hacia la Plaza Altamira, eso parecía, bueno, los tiempos de las concentraciones masivas en Caracas, pero tal cual de esa manera. Me encanta que sea así porque Giordano Di Marzo es un cantor que se merece de Caracas esa receptividad, ese aplauso colectivo. Yo creo que no exagero si digo que desde Billos hasta Ilan y Giordano no había surgido alguien que cantara a Caracas con tanto sentimiento y con tanta belleza, con tanto compromiso. Entonces, ya saben todos, esta situación que está en el este de Caracas, en la avenida Francisco de Miranda en concreto, tomen sus previsiones y los que puedan hacerlo aún se pueden acercar, porque esto apenas está empezando y muy probablemente sea esta tarde, ¿no? Otras informaciones menos alegres, ¿no?, menos generosas, tienen que ver con la dinámica política, con la dinámica social, también con la dinámica económica en nuestro país. Chelita Diana desde Nueva York, ¿cómo estás tú? María Elena desde Buenos Aires, saludos a la familia. Sí, dije Ilan y Giordano, correcto. Que la manera como Ilan le cantó a Cerro Ávila con su viaje desde Petare rumbo a La Pastora es también memorable, ¿no? Bueno, decía, hay también una agenda social, una agenda económica, una agenda política que reclama atención, sobre todo en estos días de cadenas ininterrumpidas y de censura progresiva, de censura inclemente. Hay una situación muy grave, que es la expulsión de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Como comentábamos ayer, el tema no es que con esta medida el gobierno acentúe su aislamiento. Eso es verdad, pero para nosotros no es exactamente lo más importante. Lo más importante para nosotros es que con esta medida se acentúa la indefensión del ciudadano. Si a eso tú le sumas cosas como la amenaza de aprobar la llamada ley anti-ONG, la ley anti-organizaciones no gubernamentales, y gestos brutales
como la prisión, desaparición, etcétera, el conjunto de atropellos de que ha sido víctima una importantísima defensora de derechos humanos como lo es Rocío San Miguel, entonces ciertamente hay un cuadro ominoso. ¿Cuál es la parte, digamos, esperanzadora de todo esto? Bueno, que existe un tejido social que tiene fortaleza, que tiene resiedumbre, que tiene resiliencia y que, bueno, sigue su trabajo de ayudar. Es gente ayudando a la gente, es gente colaborando con la gente. Y en el caso de la red de defensores de derechos humanos, es gente dando la cara por aquellos que están en situación de severo déficit de esperanza y de vida. Tenemos en línea a una de las personas que están trabajando precisamente en esa dirección. Yo lo conocí hace muchísimo tiempo, era joven periodista y joven abogado también en Guayana. Yo lo conocí en el Correo del Caroní. Luego ocupó otras responsabilidades muy importantes. Fue director de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello en su seccional de Guayana. Y hoy es el nuevo coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Me refiero al licenciado Óscar Murillo. Óscar, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos, una emisora que, como sabes, nuestro perfil de audiencia, bueno, es general, ¿no? Escucha gente de todos los estratos y ahora desde todo el mundo, pero también es marcadamente popular. Y por eso es tan importante que una persona como tú nutra el criterio de nuestra audiencia para formarse cada quien su propia opinión, pero que te escuche para que tenga acceso a tu mirada, que es bastante más amplia y bastante más profunda que la mirada promedio. Por favor, dinos, en tu opinión, ¿qué configura este cuadro, esta agresión a las ONG, esta agresión a los defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, esta expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de nuestro país? ¿A qué cuadro nos enfrentamos los ciudadanos? Buenas noches, ¿te escuchamos? Buenas noches, ¿tú me escuchas bien? Perfectamente. Muy bien, bueno, gracias por este contacto que lo asumo no solamente como representante de PROVEA, sino también como parte de este movimiento autónomo de derechos humanos que, como había dicho, y yo quiero comenzar por ese elemento de tu introducción. Yo he dicho, a propósito de mi designación como nuevo coordinador general de PROVEA, que el movimiento autónomo de derechos humanos en este país representa, a mi juicio, uno de los elementos de reserva democrática, de la cultura democrática de este país. Puedo decir, y no lo digo, tú sabes que yo estoy llegando a estas nuevas responsabilidades en PROVEA, lo digo como un venezolano más, como un guayanés, como alguien que ha visto de cerca la destrucción de uno de los polos de desarrollo más importantes en el país, como es en Guayana. Debo decir y reivindicar la labor de mis compañeros defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos, por supuesto, Rocío San Miguel, hoy objeto de una de las más mayores crueldades en materia de abuso y arbitrariedades legales de los últimos tiempos. Debo decir que este movimiento ha hecho posible que el conflicto venezolano, que la crisis política, que la emergencia humanitaria, es decir, la precariedad de los servicios públicos y la deficiencia o ausencia de la política pública esté hoy aún presente en los debates y en los grandes foros de la comunidad internacional, más allá de la guerra y los múltiples conflictos que hay hoy en el mundo. Venezuela, el interés de Venezuela todavía sigue presente por ese esfuerzo de documentación y de investigación tan importante que se ha hecho en el seno del movimiento de derechos humanos. Por lo tanto, ya pasando a tu pregunta concreta, Chugo, debo decir que estamos, lo he dicho públicamente y lo asumimos en PROVEA de esta manera. Creo que este escenario, por la desaparición forzada, detención arbitraria de Rocío San Miguel, la expulsión del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela y el lenguaje de violencia desde las altas esferas del poder que están minando cualquier posibilidad de acuerdo y de convivencia democrática, configuran y nos ratifican que estamos en un escenario de extinción del Estado de Derecho.
Eso significa que es lo que explica la creciente persecución y la represión política, que hoy no solo está enfocada en un solo sector. Resulta que aquí, y lo hemos visto a través también de mensajes de comunicadores, hay una deliberada política de perseguir y de acallar la disidencia. Y por eso, desde el 23 de enero en adelante, con el anuncio del plan de la furia bolivariana, que Provea lo hemos llamado la furia bolivariana contra los derechos humanos, esto sustentado en supuestos planes de conspiración o de desestabilización por el gobierno, bueno, lo que ha representado es una escalada, un agravamiento muy preocupante de la situación de represión y de persecución política, que afecta a líderes sindicales, dirigentes gremiales, periodistas, civiles, militares y, por supuesto, nos corresponde hacernos eco de la denuncia hoy internacional de la desaparición forzada y de la detención arbitraria de la presidenta de la ONG Control Ciudadano. Nos referimos a la compañera Rocío San Miguel. Yo creo que lo que ha crecido en Venezuela, más allá de las pretensiones del gobierno venezolano de quebrar la sociedad civil, porque yo creo que ese es el propósito, quebrar la sociedad civil, minar los pocos espacios de libertad y de expresión libre, lo que se ha generado en el país hoy, y es el sentimiento popular que he podido recoger en estos días en Caracas, y también que ha despertado de nuevo o ha recobrado el interés sobre el conflicto venezolano en la comunidad internacional, es que hay un enorme repudio, un gran rechazo de la inmensa mayoría del país ante el abuso y la arbitrariedad. Y no me estoy refiriendo a elementos técnicos propios que pudiéramos nosotros desarrollar aquí, como por ejemplo el artículo 2 de la Convención Interamericana contra la desaparición forzosa, que es uno de los delitos más graves de un Estado puede cometer, es un crimen de Estado. No me estoy refiriendo a estos elementos técnicos, y por supuesto más adelante me referiré a la expulsión de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. Nos estamos refiriendo a que el venezolano, la inmensa mayoría de Venezuela, rechaza, repudia esta arbitrariedad, esta espiral de abuso que además se da en un contexto preelectoral que nos debería convocar, como bien tú lo sabes, y además tú eres un predicador, disculpa la connotación religiosa, pero eres un predicador de esto, de fomentar la reflexión crítica. En Venezuela deberíamos estar ocupados en de discutir cuáles son aquellas políticas públicas que nos deberían de revertir en un corto, mediano plazo la pobreza y la desigualdad. Lo que nos debería ocupar es cómo nosotros logramos recuperar nuestros hospitales, cómo recuperamos el parque industrial en Guayana, qué hacemos con las prestaciones sociales que se le han difuminado, erosionado al trabajador venezolano, qué hacemos con el salario venezolano. Los grandes temas que preocupan al venezolano no son precisamente la represión y la persecución política. Justamente es lo que se quiere callar, tratar de desnaturalizar el descontento social y la protesta que sigue presente en la sobrevivencia diaria de todos los venezolanos. Estamos conversando con Óscar Murillo, el licenciado Óscar Murillo, periodista, abogado, fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en su vicerrectorado en Guayana, y en la actualidad es coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea. Y como cada vez que yo menciono a Provea en este espacio, hago la acotación, Provea tiene más de 25 años defendiendo derechos humanos, es decir, ha defendido los derechos humanos de las víctimas antes y después de la asunción del chavismo en el poder, y durante aquellos aciagos eventos de febrero del año 2002, Provea se movilizó de manera enérgica a defender los derechos humanos de los jerarcas del régimen, que entonces se encontraban en situación de peligro, porque su integridad física incluso estaba siendo amenazada. Provea se movilizó, repito,
Provea ha defendido derechos humanos de unos y de otros en distintos momentos históricos. Por eso tiene una inmensa autoridad moral hoy para seguir defendiendo derechos humanos y decirle a quienes fueron víctimas ayer que hoy son victimarios, en algunos casos desvergonzados. Oscar, disculpa que te haga la pregunta, pero es absolutamente pertinente. Muchas veces hay una situación en la que funcionarios, activistas, dirigentes, incluso medios de comunicación, ya que somos colegas y podemos hablar también de esa materia, por estar en Caracas, creen que son medios nacionales o que son dirigentes nacionales o que son instituciones nacionales y en realidad apenas son caraqueños. ¿Qué ocurre hoy cuando un venezolano como tú viene de la Venezuela profunda a asumir en Caracas una responsabilidad tan relevante como ser coordinador general de una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en nuestro país, precisamente en un momento como este? Porque, ojo, toda violación a derechos humanos es grave, pero aquí en Caracas por lo menos se conoce. Pero ¿qué ocurre cuando son violados los derechos humanos en el Callao? ¿Qué ocurre cuando son violados los derechos humanos en el Cajón del Arauca? ¿Qué ocurre cuando son violados los derechos humanos en la Piedra del Cuyuní? Háblanos de esa visión que tú vienes a incorporar. Sí, pues en primer lugar, expresar, porque es la primera vez que estoy contigo en este espacio, expresar un sentimiento de mucho orgullo, de mucha honra. Me siento realmente honrado de asumir esta nueva responsabilidad de Provea, con quien estoy vinculado desde el año 2007, justamente por un tema de violencia sindical en el Estado Bolívar. Desde el 2007 pues comencé a hacer investigaciones, a formar parte del informe anual sobre la situación de derechos humanos que elabora Provea y que pronto en abril vamos a tener el nuevo número, la nueva edición, que nos gustaría por supuesto compartir contigo y con tu audiencia en su momento. Ha sido un camino pues de acompañamiento mutuo de donde Provea me ha nutrido en mis labores como periodista, en mis labores como director de escuela en academia, y bueno, ahora yo me siento muy honrado de estar acá. Y quizá una de las razones por las que en la comisión independiente, porque yo soy el resultado de un comportamiento democrático que tiene Provea. Provea tiene 36 años, fue fundada en 1988, y desde entonces, como tú lo has dicho, le ha acompañado una historia de mucha coherencia, de mucha correspondencia con lo que es el mandato de Provea y la actuación de cada uno de sus coordinadores y también de su equipo de planta. Entonces yo creo, sin duda, que la comisión independiente que hace la selección del nuevo coordinador apuntó a la visión de la región. Porque, por ejemplo, te puedo decir que por una decisión muy propia, decidí, bueno, vamos a hacer el camino por tierra, por el oriente del país. Yo llegué hace 3 semanas a Caracas, estuvo indescriptible el nivel de destrucción y de pérdida de las capacidades productivas de tantos pueblos que fueron prósperos hasta hace muy poco a lo largo y ancho del oriente venezolano hasta llegar al estado Miranda, cerca de Caracas. Es decir, el que hoy día, y esto lo dice, digamos, estudio de la Universidad Católica, pero también importantes informes temáticos de varias universidades del país, hoy tenemos concentrado un PIB, un Producto Interno Bruto, en un 16% del territorio venezolano, que es justamente el área metropolitana. Entonces, estamos lejos de poder hacer generalizaciones de lo que hoy nosotros podemos apreciar del área metropolitana y lo que ocurre en el sur, en el occidente, en los llanos y en los Andes de este país. Aquí hay un estado de sobrevivencia diario. Aquí la gente está haciendo esfuerzos sobrehumanos para no solamente darle garantía a su propia vivencia diaria, sino para garantizar también un entorno seguro. Pero lo más importante de todo esto es que, independientemente de las caracterizaciones del sistema político, hoy día la gente está muy convencida de la necesidad de un cambio. Y no un cambio cualquiera,
En el caso de Provea estamos hablando de una transformación profunda que permita recuperar, pero también refundar algunas nociones en cuanto a materia de derechos humanos, conquistas sociales, que hoy día, justamente por el discurso de normalización, por esta narrativa en la que pareciera ser que el país ha mejorado en sus condiciones de vida, pues resulta que lo que está en juego también es que muchos sectores de la economía venezolana se están poniendo de espalda al proceso de redemocratización del país. Y eso es algo que nosotros tenemos que lanzar nuestra voz de alerta. Yo decía algo muy importante, ¿qué pasa en el sur, de donde yo vengo? ¿Qué pasa en Bolívar? Bueno, mira, a mí me tocó programar 2 reuniones de esta oficina técnica que ya hoy está haciendo maleta y tiene que irse por un comportamiento absolutamente antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro. Una oficina compuesta apenas por 13 personas, una oficina muy minúscula si la comparamos con la oficina técnica que existe en Colombia y la que está en Perú. Pero una oficina que nos ha permitido, Chuo, en momentos claves, esto no ha salido en los medios de comunicación, pero cuando tuvimos la detención arbitraria de los trabajadores de Estilor, porque estaban protestando por mejoras salariales, pues resulta que uno tenía ese canal de comunicación, donde uno podía levantar el teléfono o enviar un mensaje por WhatsApp o por una mensajería de texto y decirle, oye, está pasando esto en Guayana. Eso que tú has comentado es absolutamente cierto. Lo que estamos hoy asistiendo, lo que está ocurriendo con la expulsión de esta oficina, es que la desprotección del individuo, de la población general, se ha ensanchado aún más. Es decir, el único lugar seguro para que las víctimas o potenciales víctimas o personas que consideraban que se le estaban violando derechos humanos en Venezuela, bueno, se va del país. Porque resulta que el sistema de justicia venezolano no se activa en beneficio del ciudadano. Hoy, algo que nos parece absolutamente grave, y lo denunciamos, y alertamos a la comunidad internacional, el poder del Estado. Y hay que ver la connotación que tiene ese término. El poder del Estado y de todas sus instituciones se está empleando para violar derechos, cuando la noción y la concepción que todos nosotros entendemos en la civilidad que nos une es que el Estado está para defender y garantizar estos derechos. Bueno, hoy está ocurriendo algo al revés en Venezuela, ha estado ocurriendo en Venezuela ya desde hace mucho tiempo, pero que desde la detención arbitraria y desaparición de Rocío San Miguel se ha profundizado, porque resulta que se le está desapareciendo, ¿verdad? Se están cometiendo estos delitos a una persona reconocida por su trabajo nacional e internacionalmente, pero que además es beneficiaria de las medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, la CIDH, consideró en algún momento que Rocío San Miguel estaba siendo objeto de amenazas, de hostigamiento que podían atentar contra su integridad personal, y por esto se dictaron medidas cautelares para que el Estado la protegiera. Fíjate lo que acaba de pasar con Rocío San Miguel, y además con su familia, en especial con su hija, que no vive en el país, que estaba pasando unas vacaciones con su mamá, y de pronto se consigue que hoy Miranda, hija de Rocío San Miguel, bueno, tiene a su mamá presa en el helicoide, y ella se le ha buscado parte de su proyecto porque no puede devolverse a donde estaba, y resulta que su libertad ha sido condicionada. La pregunta, Hugo, que nos hacemos, ¿qué le espera al ciudadano de a pie? ¿Qué le espera a aquella persona que hoy, en cualquier momento de la noche o del día, es detenido? ¿En qué garantiza y quién garantiza que se le vayan a proteger los derechos de un venezolano en estos momentos, bajo este cuadro de abierto abuso y de arbitrariedades que se están cometiendo, como lo hemos asistido pues, en las últimas horas en Venezuela? Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Oscar Murillo. Oscar Murillo es el nuevo coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Él es periodista, él es abogado y es exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en su vicerrectorado en Guayana. Finalmente, Oscar, y agradeciendo muchísimo que nos hayas regalado todos estos minutos, quisiera
inquirir tu opinión sobre lo siguiente. Hay gente que de repente ve esta gran cantidad de fragmentos de información que le caen al ciudadano como pedradas, ¿no? Lo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expulsados del país, lo de Rocío San Miguel, este atropello brutal contra ella y su familia, la amenaza cierta, inminente de aprobación de la ley anti-ONG, y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es simplemente el inicio de la campaña electoral de un sector político que sabe que tiene menos del 20% de aprobación en el país? Bueno, pudiera ser, pero quiero, como lo que eres, como defensor de derechos humanos, que nos des tu apreciación sobre dos cosas que están inminentes en nuestro país. El próximo 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional va a emitir su fallo sobre si procede o no abrir definitivamente la investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Eso es pasado mañana, eso es el 1 de marzo. Y resulta que también está fijado para el mes de abril, o sea, 30 días después, es el deadline, es la línea final para que Venezuela presente su contramemoria en la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de Guyana. Una defensa que hasta ahora ha sido extremadamente insuficiente hasta el punto de estar como estamos a punto de perder nuestros títulos legítimos sobre ese importante territorio. Esas dos cosas, ¿no?, están allí a la vuelta de la esquina y desgraciadamente es bastante probable que los resultados sean malos para el gobierno venezolano. ¿Qué están haciendo estos señores? Están quizá destruyendo la crítica antes de que se produzcan estas sentencias, estos dictámenes. Sí, yo, como tú dices, yo tengo en representación precisamente de una organización de derechos humanos de una trayectoria tan importante como Provea, que tiene un mandato en los derechos económicos, sociales y culturales, pero que no puede hacer caso omiso a los abusos y a las arbitrariedades que se den en materia de derechos civiles y políticos. Decir que, sin duda, yo creo que todo esto que hemos estado informando, monitoreando y denunciando desde el 9 de febrero en adelante, incluido todo el carnaval, que no vamos a olvidar este carnaval del 2024, bueno, tiene que ver con una pretensión deliberada de quebrar la sociedad civil como un espacio de libertad, de crítica y de reflexión que está muy vivo, que tiene una autonomía, que tiene unos modelos y unos modos de trabajar que ha logrado una incidencia importante tanto nacional e internacional. Pero al mismo tiempo no podemos desconocer el contexto preelectoral. Y yo creo que en este momento, aunque tenemos una constitución maltrecha, violada, esa constitución nos dice que tenemos que ir a unas elecciones. Hay una pausa electoral para el año 2024 y pareciera que la Constitución, los sistemas de protección internacional de derechos humanos, y por eso la expulsión que se hace, el lenguaje violento, ofensivo, la sola connotación que tiene que ver con la palabra furia bolivariana, y esto unido, como digo, a un lenguaje desde las altas esferas del poder que está sembrando miedo, pretende sembrar miedo y abriéndole las compuertas a la impunidad y a la discrecionalidad. Con esto queremos hacer mucho énfasis porque cuando se arenga la furia bolivariana, se le está abriendo la compuerta a la discrecionalidad y ampliar mucho más el campo de la impunidad en Venezuela. Entonces yo creo que se está minando el campo democrático. Se está procurando, se está pretendiendo de la alta esfera del poder obstaculizar, llenar de obstáculos este camino que nos marca la Constitución, que nos lo está recordando la comunidad internacional, que está en el Acuerdo de Barbados y por supuesto que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones del Estado, con los derechos humanos, con la democracia y con las libertades fundamentales. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que esto está siendo muy incómodo para el gobierno de acuerdo a sus cálculos electorales, como bien tú lo dices tú, y además quedó bastante claro con el informe del relator de Derecho a la Alimentación de la ONU.
que yo creo que también fue un portazo en la cara. Nunca pensaba el gobierno de Nicolás Maduro que este relator iba a trabajar con una disciplina y con una rigurosidad técnica que, bueno, estuvo 2 semanas en Venezuela y ha presentado un informe que tiene una validez en las propias víctimas. Es decir, la gente hoy, si tú le comentas, este fue el resultado del relator, te va a decir que exactamente está en lo cierto. Entonces, yo creo que lo de la Corte Penal, fíjate cómo está viendo como un retroceso, porque la instalación de la oficina del alto comisionado tiene que ver para tratar en el año 2019, tratar de calmar las críticas con relación a una elección presidencial que aún hoy sigue siendo dudosa y que profundizó la crisis institucional en Venezuela. Nos referimos a la elección presidencial de 2018. Pero que a la luz de esa elección, muy cuestionada, bueno, comenzaron las gestiones diplomáticas y de allí viene la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet para instalar esta oficina, que fue creciendo en el tiempo. Bueno, esta oficina hoy se retira. Pero resulta que los hechos de los que hemos sido testigos y de lo que hemos denunciado en las últimas horas tienen mucho que ver con la investigación o con el escrutinio público que está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Como bien tú dices, próximamente, en cuestiones de días, vamos a conocer la decisión en cuanto a la apelación del Estado venezolano sobre la pertinencia o no de que la Fiscalía continúe o prosiga en su investigación. Eso va a ser un punto sumamente importante. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días es que, aunque el caso de Rocío San Miguel, de su familia y otras fiscalidades que se vienen cometiendo al comienzo de este año, pero que se han profundizado con la declaratoria o el plan de furia bolivariana, bueno, vienen a darle la razón a la pertinencia y a la justificada presencia de esta investigación de la Corte Penal Internacional. Con relación al segundo punto, tú creo que ha sido materia también que tú lo has abordado con un abordaje bastante pertinente. El tema de Guyana ha sido tratado de forma muy errática, y esto no lo dice Oscar Murillo, no lo dice Jesús Torrealba, lo dicen los expertos que han llevado años de estudio sobre la materia. Creo que hemos perdido tiempo importante y al mismo tiempo hemos desperdiciado tiempo en una propaganda y un referéndum que además terminó siendo un rotundo fracaso para el gobierno, y que estos 2 eventos, el evento de una primaria, de más allá de los resultados, demostraron el carácter cívico y la resistencia ciudadana de los venezolanos, y luego el fracaso por el referéndum de Guyana, bueno, creo que terminaron por reconfigurar y aumentar los temores en el seno del gobierno a la luz de los cálculos electorales y de la necesidad y del mandato que hay desde la propia sociedad venezolana, aún con todo el tema de la censura, con la autocensura que priva en los medios de comunicación, pero que tenemos un escenario electoral que hay que transitar. Creo que el gobierno lo que nos está diciendo es que ese camino no lo quiere transitar, o al menos lo va a transitar con muchísimos obstáculos para tratar de cerrar la vía y llevarnos a una carretera muy angosta que precisamente no es democrática y que no respeta los derechos humanos. Oscar, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos, escuchar tu voz en este espacio, en tu nueva responsabilidad como coordinador general del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, PROVEA. Nos permite, bueno, reiterarte que esta humilde ventana está a la orden, sigue estando a la orden de esa institución. Y bueno, desearte el mejor de los éxitos, porque que tú tengas éxito en este desempeño, que PROVEA tenga éxito en este desempeño, va a significar mayor protección, mayor garantía, mayor calidad de vida democrática para todos los venezolanos. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias por todo, y bueno, PROVEA seguirá al lado de las víctimas y cumpliendo con su labor histórica de defender y proteger los derechos de todas y todos los venezolanos en este país. Y por supuesto también nuestro compromiso con la democracia, con el rescate de la institucionalidad democrática, que es el origen digamos, del descontento y del fracaso de las políticas públicas en Venezuela.
Muchísimas gracias. Repito, era Oscar Murillo, abogado, periodista y actualmente coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Si yo estuviera sentado ahorita tecleando los titulares para el Gigante Rumbo, no tendría ninguna duda. PROVEA advierte que el gobierno está cerrando la ruta electoral para bloquearla o transformarla en un pequeño camino de espinas. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del Gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos. Uf. La fuerza es la unión. Llamo al siguiente ahorita, pero entrar. Son las 8:35. Publicidad. Atención. Mucha atención. Aló, buenas noches, señor Felipe Mujica. Te llamo de Radio Roja para la entrevista con la Fuerza de Unión. William Hernández, un abrazo, saludos. Vale, lo voy a Carolina, muchas gracias. Victoria Vieira, un abrazo también para ti, chiqui. Saludos. Son las 8:36. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les recuerdo que estábamos conversando antes con Oscar Murillo, destacado dirigente de la Sociedad Civil Venezolana, nuevo coordinador general de PROVEA, que terminaba su participación en el programa diciendo: el gobierno quiere cerrar la ruta electoral. Si no logra bloquearla, intenta convertirla en un muy estrecho camino lleno de obstáculos. Yo decía, lleno de espinas. Así termina su participación en este programa, un dirigente de la sociedad civil. Vamos a hablar ahora con un dirigente político de una organización que el pasado 15 de febrero, en la rueda de prensa que emiten todos los lunes, que obstinadamente emiten todos los lunes, y yo se lo agradezco como periodista y como ciudadano, porque hay muchos otros partidos que prácticamente hasta renunciaron a abrir la boca y dar su versión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Me refiero al movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo, el MAS, dijo el pasado 15 de febrero: nadie nos va a apartar de la ruta electoral, precisamente de esa ruta de la que nos estaba hablando Oscar Murillo. Tenemos en línea a el secretario general del Movimiento al Socialismo, el doctor Felipe Mujica. Felipe, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Háblanos de tu valoración sobre este tema. ¿Está convirtiéndose la ruta electoral en un camino aún más estrecho, aún más culebrero que nunca antes? ¿Cuál es la opción entonces de los ciudadanos de ese inmenso país que quiere cambio? Buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo están, yo? ¿Cómo están las cosas?
Un abrazo, complicada, pero bueno, escuchándote para tener más claridad. Es una manera también de no fastidiarse, como dicen por ahí. Mira, Bueno, efectivamente, nosotros tenemos mucho tiempo, no solamente en la ruta electoral, para no volver a ir en el tema, porque el MAS en definitiva ha sido una organización política que creo que históricamente no hay un solo proceso electoral en el cual no hayamos participado, en el cual no nos hayamos involucrado, aún en los momentos más complicados, cuando mucha gente llamaba a la atención, a la no participación, etc. Pero bueno, ya eso lo hemos comentado muchas veces y creo que vale la pena rápidamente brincar al otro tema, que es lo de la ruta electoral. Efectivamente, así como hemos dicho que hay que participar, hemos defendido abiertamente que el camino para poder generar un cambio pacífico, democrático, constitucional, es que los ciudadanos de manera masiva, de manera mayoritaria, podamos usar el voto como instrumento de lucha y que ese voto pueda permitir producir los cambios que hay que hacer en Venezuela para que estas cosas puedan ser de manera distinta y para que podamos vivir como seres humanos civilizados y cuando podamos requerir dinero o podamos trabajar y cuando tengamos dinero no tengamos que depender de nadie en términos de una otra clase ni nada de esas cosas, sino que podamos tener la autonomía necesaria como seres humanos civilizados en cualquier país del mundo que sea democrático y que sea moderno. Ahora bien, para que haya ruta electoral, por supuesto, también tiene que haber un mecanismo que hay que respetar, creo que la última entrevista que tuvimos hablamos algo del tema, que es la convicción de que puede haber alternabilidad. Si no hay la convicción democrática en quienes vivimos en Venezuela de que esa alternabilidad debe funcionar, entonces por supuesto puede ocurrir que a alguien se le mete en la cabeza que la mejor forma de resolver las cosas es tratando un proceso electoral que no sea, como se ha dicho, que sea plural, que sea participativo, que permita la libre participación de todo el mundo. Y hay una palabra que el gobierno sigue utilizando, yo la llamo palabreja, que es el no volverán, que cualquier sociedad del mundo, hay un sector de esta sociedad puede ser de cualquier sector, puede ser autoritaria, no autoritaria, de derecha, de izquierda, utilizando las palabras que aplican en ese caso, que hay alguien que diga no volverán, está simplemente negando la posibilidad de que haya alternabilidad. Porque si yo gano hoy, y porque yo gano hoy, digo, que estaba antes, no volverán, bueno, se acabó la posibilidad de que efectivamente la ruta democrática pueda hacerse de acuerdo como dice la Constitución y la ley. Aquí en Venezuela, esta palabreja, el gobierno la aplica como una manera de tratar de colocar en el extremo todas las cosas que ellos permanentemente dicen en relación a lo que están haciendo con la política. Cuando ya se dice hoy, nosotros tenemos bastante tiempo diciendo también, que el gobierno tiene un plan para sacar a sectores de la ruta electoral y tratar entonces de hacer las elecciones que no les gustan, no estamos hablando de nada nuevo. Recordemos que en otros momentos el gobierno ha tenido como plan permanentemente el de dividir a la oposición y el de tratar de que una parte de la oposición no participe. En ese plan del gobierno, en distintos momentos también la oposición ha caído, porque hay quienes han dicho no podemos participar de esa manera, con este escenario no se puede, no nos van a respetar resultados, cosa que por cierto no solamente es de la oposición de esta época, también el chavismo en su momento, por allá por el año 98 también decía más o menos la misma cosa, hasta que ganaron las elecciones y entonces se acabó el discurso de que no les iban a reconocer los resultados. Entonces, en este momento hay que tener claro que este puede ser el plan del gobierno, pero que lo que ocurra va a depender fundamentalmente de la estrategia que tenga el campo opositor. Porque el gobierno por primera vez ha conseguido un hecho que no es cualquier cosa, que es que todo el mundo en la oposición en este momento dice, hagan lo que hagan, vamos a las elecciones y vamos a ganar las elecciones.
Mientras esa convicción, mientras esa decisión política se mantenga, porque pues vamos a tener el gobierno haciendo todas estas barbaridades que hemos visto, los anuncios de la fecha de las elecciones, la manera en que toman la decisión para que se haga de una forma o de otra, lo que ocurre con las medidas represivas que han venido tomando, la inhabilitación de candidatos, ahora la persecución política contra quienes no comparten la visión que el gobierno tiene sobre distintos aspectos, las decisiones que acaba de tomar sobre el tema de la ONU, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la conspiración, toda una larga lista que nosotros hemos enumerado, que creo que estamos por 56 o 60 hechos que el gobierno ha cometido para tratar de empujarnos a hacer un brillo y sacarnos de la ruta democrática. Entonces el problema no es lo que haga el gobierno, punto, que hay que tenerlo en cuenta para los efectos de la política. El problema en este momento en Venezuela es lo que decide hacer el campo democrático y que pueda tener una estrategia que le permita utilizar en algo que también hemos hablado en distintas oportunidades, que a la hora de tener que confrontar electoralmente, que llegue el momento de la decisión de que tenga la fecha, dice que la semana que viene podemos tener la fecha por la vía constitucional, porque supuestamente es lo que está haciendo la Asamblea, que es simplemente un hecho político respetable, pero que no es el camino para decidir la fecha. El CNE supuestamente va a recibir el informe y van a tomar la decisión de fijar la fecha de las elecciones. Bueno, una vez que eso tenga claro, tiene que haber Aló. ¿aló? Ajá. Sí, es que está entrando una que está escuchando. No sé. Te escuchamos. ¿Estás escuchando igual? Te escuchamos, Felipe. Ok, porque hay los dos títulos, lo que estoy diciendo y lo que están sonando por ahí. Entonces te decía que esperando que se produzca esta fecha, ya debería estar preparado, debería estar resuelta la posibilidad de que efectivamente se pueda tener ya una estrategia para confrontar la estrategia del gobierno. Pase por las circunstancias que se tengan que pasar, porque estamos en presencia, ya sabemos, los cuadros de candidatos están habilitados, que el gobierno dice que hay gente que no puede hacer candidato, y todo eso son hechos políticos que en su momento tendremos que tratar de resolver y darle respuesta. Yo creo que el momento de hoy es un momento en el cual el campo democrático, comprendiendo lo que el gobierno está haciendo, debería tener claro un diseño que permita arribar al momento electoral con la mejor candidatura que se pueda tener en ese momento, ya sea una mujer o un hombre, y que eso permita que el país perciba claramente cuál es la opción que hay para tratar de adoptar el candidato oficialista e iniciar en Venezuela un proceso de transición que tiene que cumplir con unas características básicas para que se pueda dar ese proceso como convocado. Eso creo que es el momento en que estamos actualmente. La ley hasta que aprueba tiene toda la pertinencia del caso, la han quedado distintas organizaciones, y creo que hoy lo queremos tener claro para los efectos de lo que viene. No sé si tú me estás escuchando bien, porque yo estoy escuchando una cosa al lado. Te escuchamos bien por acá. Finalmente, Felipe, quería preguntarte sobre esta deriva del gobierno hacia una suerte de aislamiento suicida, ¿no? Ayer comentábamos cómo justamente 20 horas antes de que el gobierno de Maduro expulsara al alto comisionado de la ONU de nuestro país, la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de nuestro país, el presidente Petro había afirmado públicamente en la red social X, en la red social Twitter, que todo aquel que no quisiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la ONU en su país era un aprendiz de Hitler. Palabras textuales de Petro. Así como también el señor Celso Amorim, uno de los, quizás el más importante asesor de Lula da Silva, el presidente brasileño Lula da Silva, ha expresado su preocupación por lo que pasa en Venezuela y por la deriva autoritaria. Hoy
tuvimos conocimiento de que la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, expresó también su condena a lo ocurrido en Venezuela a propósito del tema de Rocío San Miguel. ¿Qué mirada echas tú sobre eso? ¿Estamos en presencia de una autopista de Caracas hacia Nicaragua? ¿O cómo se puede leer esto simplemente como un amago electoral? Bueno, agregarle a todo eso la declaración que da hoy el tocayo de apellido Mujica, el presidente uruguayo, donde, no sé si ya lo viste, señala abiertamente que en el caso de Maduro estamos en presencia del gobierno autoritario, esto dice por Mujica, allá en Uruguay, dice, es un gobierno autoritario que está calificado de dictadura. Estamos hablando de 4 casos en donde en teoría hay coincidencia desde el punto de vista del pensamiento que tiene en el caso de Petro, en el caso del gobierno brasileño, en el caso de la COPAL, que tomó una decisión, como les acaba de comentar, condenando abiertamente lo que se hizo con Rocío San Miguel y todo lo que se implica. Allí no solamente que es la COPAL, no, el Partido Político de Latinoamérica, dentro de la COPAL está el PSV, y además del PSV están otras organizaciones colocadas también en ese campo. Sin embargo, ayer se hizo el debate en la COPAL y se tomó esta decisión y ese comunicado que anda circulando por ahí. Esto lo que dice claramente es que el aislamiento, el cual se está colocando Maduro y el gobierno en esta decisión de ese camino duro, autoritario, que puede, como tú has dicho, llevarnos a la autopista directo de Somoza 2, que es el caso de Nicaragua, bueno, implicaría que el gobierno venezolano tendría ya una decisión de romper con todo lo que fue la alianza latinoamericana en todo el chavismo, porque estamos hablando de 4 sectores y de alguna manera incluye la COPAL, que de alguna forma cuando Chávez fue presidente fueron amigos o acompañaron con él, porque en el caso del único nuevo es el de Petro, que es el gobierno colombiano, pero el gobierno brasileño, el gobierno mexicano, etcétera, que están eventualmente en un rato, eran aliados. Ya en este momento, esos gobiernos, en el caso de Uruguay también, terminan, bueno, con el presidente señalando lo que están señalando en cuanto a la vía autoritaria. Es evidente que el gobierno, frente a la actitud de no poder lograr su estrategia, que es sacar a la oposición del camino electoral, está utilizando los mecanismos más radicales. Ya sabemos lo que hizo Somoza II allá en Nicaragua. Bueno, expulsó miembros de la iglesia, acabó con todas las organizaciones no gubernamentales, le ha quitado la nacionalidad a los nicaragüenses, ha acusado a todo el mundo de conspiraciones. Bueno, y lamentablemente este gobierno hace todas las cosas que está haciendo, pero después que meten a fulano preso o hace tal o cual cosa, o liquidan tal o cual situación. Bueno, tenemos por ejemplo otra vez esta mañana a unos amigos que se sabe del caso del talento. El gobierno no se sabe más nada, y así como dice en cualquier cantidad de casos, los del país está así. Ahora, creo, insisto, que frente a todo eso hay que armar una estrategia de campo democrático que permita primero que podamos efectivamente tener el primer paso imprescindible para la política, que es reconocer el cuadro con el cual se va a enfrentar. Si tú no tienes conocimiento de eso, no estás totalmente identificado el adversario y el tipo de política, las cosas que están haciendo, es muy difícil. Y ya sabemos que en el campo opositor no se sabe cuántos planes, que a pesar de que eso es legítimo en la política, volvemos al mismo punto que hemos hablado ya. Ahorita lo prioritario es Venezuela, ahorita lo prioritario es este país en el cual vivimos, viven nuestros hijos, viven nuestros nietos, viven nuestros hermanos, nuestros amigos, y además tenemos 7 millones fuera que por supuesto queremos que regresen. Pero eso es lo prioritario, y en función de eso es que hay que tratar de ayudar a que los puntos extremos no se produzcan y que nadie crea que tiene la cobertura, que tiene las cosas resueltas, sino que hay que buscar la manera de producir la coincidencia, los encuentros, y esa es una labor que tenemos que realizar todos
lo que comprendemos y sabemos de qué se trata, que aquí son unos cuantos, pero que tienen que abandonar de una vez por todas las prioridades que ellos tienen, que no son exactamente las prioridades del país. Felipe, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado la posibilidad de tener acceso a tu análisis y a tu mirada sobre estas situaciones ciertamente tan exigentes. Un gran abrazo, buenas noches. Bueno, seguimos en contacto, un abrazo. Era Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, ya lo escucharon ustedes. Considera que hay una deriva autoritaria importante, una inercia que puede llevar a nuestro país no hacia Ortega, sino como él lo llama, a Somoza II, es decir, a una dictadura que alguna vez se pretendió izquierdista, revolucionaria, socialista, y terminó siendo, bueno, peor que las peores dictaduras históricas militaristas de ese destrozado país. Ciertamente preocupante lo que nos plantea Felipe Mujica. No puedo cerrar mi programa de hoy sin hablarles de un personaje llamado Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny fue el más prominente opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia. Por ser opositor fue perseguido, por ser opositor fue detenido, por ser opositor tuvo que irse al exilio. Ojo con esto, por ser opositor fue envenenado. Revisen, o sea, no me crean a mí, si tienen acceso a un teléfono inteligente, a una tablet, a un computador, métanse en cualquier buscador y pongan Rusia, Putin, envenenamiento a disidentes, y les va a salir cualquier cantidad de casos de cómo el régimen ruso ha perseguido y ha asesinado o intentado asesinar a disidentes dentro de Rusia o incluso estando en el exilio. Bueno, una de esas personas que fue agredida de esa manera fue Alexei Navalny. Un tipo tan valiente, un hombre bastante joven, 45 años tenía, tan valiente que después de haber sobrevivido a un envenenamiento con sustancias radioactivas por un agente del gobierno, según comprobó, por cierto, el gobierno británico, después regresó a Rusia para seguir luchando por la libertad de su país. Lo pusieron preso. Después le ratificaron la sentencia. Después lo mandaron a una cárcel en el Círculo Polar Ártico. Bueno, hoy el sistema penitenciario de Vladimir Putin reconoció que Alexei Navalny murió estando bajo custodia del Estado, estando preso. Lo digo simplemente para que estemos contestes de cuál es la catadura moral de esos regímenes de los cuales se ufana nuestro gobierno, que son aliados. Así como ayer hablábamos del régimen iraní, panitas también de la camarilla del PSUV, que bueno, ya ha asesinado a 2 muchachas porque no cargaban el velo. Entonces, por no cargar un velo, cuando caminaban por la calle o estaban tomando el metro, las agarraron, las golpearon, las pusieron presas y aparecieron muertas. ¿Qué te puedo decir? En aquel momento hablamos de eso. Ahora hablamos de esto, del asesinato de Alexei Navalny, estando bajo custodia del Estado ruso, estando bajo custodia del régimen de Putin, alto pana del señor Nicolás Maduro. Tomemos todo eso en cuenta para que además tengamos claro dónde estamos. Dónde estamos y cuál es nuestra opción ética frente a la política, nuestra opción ética frente al poder. Que ya esto no se trata de rojos contra azules, de izquierda contra derecha, de civiles versus militares. No. Este es un problema de venezolanos frente a un conjunto de desarrollos absolutamente inaceptables para quienes queremos este país, para quienes nos duele este país.
Cuando son las 8:58 nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles hoy nos acompañó Zoe Padilla. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Si alguno de ustedes está por los alrededores de Altamira, Los Palos Grandes, La Castellana, Chacaíto, Santeduvigi, no duden. Váyanse caminando por la Plaza Altamira, que eso apenas está arrancando. En este homenaje que Giordano le hace a Chacao y le hace a Caracas, y este cálido abrazo que la ciudad le da a su cantautor. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere.